cerca de una depresión. Por eso es que esa caja de herramientas que es la teoría económica, bueno, pues faculta a quienes conducen las economías nacionales, las economías de los países, a instrumentar precisamente con esos instrumentos cuál es el mejor remedio, pero que sea un remedio de largo plazo y que no signifique, como en medicina diríamos, simplemente dar un paracetamol para que pase el dolor de cabeza. No se trata de eso, se trata de instrumentar medidas económicas que están fundamentadas en la política, en la economía y en la matemática, como lo dije, para poder tomar decisiones que reviertan la condición actual y obviamente potencien hacia largo plazo lo que es este cuerpo social, lo que es la economía. Entonces, en conclusión, en esta apertura de esta sesión, bueno, pues debo decirles que las teorías económicas funcionan siempre y cuando el instrumental que sea aplicado esté acorde al modelo que se aplique. Es decir, hemos hablado de diversos modelos. Ustedes escuchan seguramente hablar del modelo liberal, del modelo neoliberal, del modelo marxista, socialista, etcétera. Yo la verdad que creo es que ninguno de estos modelos lo que menos se propone es perjudicar, obviamente, a las personas, o al menos no tiene nunca esa la intención. Pero los seres humanos nos equivocamos. Y no con esto quiero justificar también a aquellos médicos que se equivoquen cuando intervengan un cuerpo humano. No, no, no. Es decir, y ni tampoco quiero con ello justificar que los economistas dedicamos la mitad del tiempo, de nuestro tiempo, a explicar qué va a pasar y la otra mitad del tiempo a explicar por qué no pasó. No, no, no. Esas son meramente metáforas. Lo real es de que tenemos un gran compromiso como científicos, como profesionales, el poder hacer uso de las mejores herramientas. Trátese del modelo del que se trate para el bienestar, obviamente, de todos, el bienestar común. Gracias, doctor. Excelente contexto. Y a propósito de esta circunstancia y viendo tantos medicamentos distintos, tantas estrategias, si me permite, doctor, tantas apuestas monetarias, esto ya es un gran casino, a ver si está de acuerdo conmigo. ¿Qué tan cerca del cero? ¿Qué tan debajo del cero? ¿O quiénes nos quedamos en la parte más hawkish? Doctor, si es que existe la política monetaria todavía, perdóneme la expresión, ¿está agotada? Sí, bien, bueno, miren, la política monetaria o la llamada teoría cuantitativa, que es la que le da nacimiento a la teoría cuantitativa del dinero y hoy la política monetaria, tiene que hoy estar justamente en manos de los bancos autónomos centrales. ¿Por qué razón? Porque debe ser una política de instrumentación en la práctica que va a afectar al gran tejido económico compuesto de empresas, de gobierno, de empresas particulares y también de las personas. Esa política monetaria que tiene que ver justamente con satisfacer los flujos de dinero en la economía, la forma en que demandamos dinero y la forma en que es ofertado el dinero, bueno, subyace a esa política monetaria toda una serie de instrumentos justamente que lo que buscan es que se potencie el crecimiento. Es decir, a final de cuentas, los bancos centrales tengan o no el mandato de procurar proteger el empleo y alentar en lo posible el crecimiento económico, tiene que combatir al enemigo público número uno para todos, que es la inflación. No es el enemigo público número uno el Chapo Guzmán, ya no, ya está guardado ahí en Nueva York. El enemigo público número uno es la inflación, porque es como un impuesto que se mete a nuestros bolsillos y se va comiendo lentamente el poder adquisitivo de nuestro dinero. Entonces, por eso es que el principal objetivo de cualquier política monetaria, sea de carácter conservador o de carácter neoliberal o liberal, tiene que ver con combatir el incremento de precios. Pero el Banco de México no combate el incremento de precios vigilando los precios en las calles. No, no puede hacerlo, no le alcanzan los brazos para hacerlo, ni ha sido su propósito. Por eso muchas veces jóvenes se confunden que el Banco de México combate la inflación. No, 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 porque si así fuera tendría que ir al mercado a establecer control de precios y no es así. La forma en la cual interviene en que los precios se autorregulen es justamente a través del mecanismo de monitorear diariamente la oferta y demanda de dinero. Y para ello utiliza diversos instrumentos. El tradicional instrumento que tiene el Banco Central es la tasa de interés del Banco Central. El Banco Central es el banco de bancos. Y entonces lo que hace el Banco Central, bueno, pues es apoyar a sus clientes, en este caso a los bancos, para que mantengan estabilidad
financiera estabilidad en la oferta y demanda de dinero diaria. Y entonces, cuando ocurren fenómenos en el día que puedan hacer que un banco no tenga sus saldos al corriente en el día, lo que llamamos en terminar en saldos ceros, es porque quizás algunos de los que estamos en el mercado, como las personas, como las empresas, tal vez no pudimos presentarnos el día de hoy a pagar nuestros créditos de nómina, de tarjeta de crédito, el crédito empresarial de avío, de refracción, etcétera, y a la banca le va a hacer falta dinero para responderle a su contraparte de los que pedimos prestado, que son los ahorradores. Y entonces ahí está el Banco Central para prestarle dinero en el día a día y establecer una tasa de interés a la cual va a fondear a esa banca comercial, que es la que sí nos atiende a nosotros. Entonces, ese mecanismo de la tasa de interés, para no ponerlo esto en explicaciones etéreas, ¿verdad? Lo que pretendo es ponerlo en cuentas claras, cómo es que opera este principal mecanismo del Banco Central, es a través de la tasa de interés. Pero las crisis, sobre todo las recientes, la del año 2009, la del año 2010 con su resaca, y ahora en este 2020, ha hecho que los bancos centrales saquen de su caja de herramientas no las herramientas ortodoxas, es decir, las tradicionales, de acuerdo como pueden ser reducir el llamado encaje monetario más o restringir las reservas de los bancos o bien llevar a cabo operaciones de mercado abierto de manera restringida o de manera amplia. No, ahora los bancos centrales han tenido que hacer verdadera ingeniería financiera para poder instrumentar lo que llamamos medidas no tradicionales, ¿de acuerdo? O no ortodoxas, medidas heterodoxas, como son utilizar recursos de su propio patrimonio, como lo ha hecho el sistema de la Reserva Federal en el año 2009, para poder recomprar en el mercado títulos de crédito que firmamos nosotros, que tiene la banca comercial, pero que la banca comercial, pues obviamente nos otorgó dinero y no tiene más dinero para poderlo prestar. Entonces, lo que hacen los bancos centrales, lo que hizo los programas de facilidad monetaria del sistema de la Reserva Federal, fue utilizar recursos de sus propias reservas para recomprar esos documentos y dotar de liquidez a su sistema bancario. En México, este año no ocurrió así. Nuestro Banco Central hizo ingeniería financiera. El 21 de abril de este año instrumentó 10 medidas no tradicionales, es decir, fueron medidas heterodoxas. Ustedes pueden leer y se los recomiendo la circular que publicó el Banco Central el día 21 de abril respecto de 10 medidas adicionales a las tradicionales que hace el Banco Central para poder alentar la liquidez en la economía. Entonces, esa liquidez lo que hace que es a través del mecanismo de intermediación de la banca comercial, llamarnos, ¿no? A ver, ¿quién quiere reestructurar sus créditos? ¿Quién quiere crédito en este momento? ¿Quién tiene la solvencia para enfrentar, obviamente, en esta pandemia sus deudas? Y con ello dar esta facilidad de liquidez que lo que haga es que aliente el consumo. Miren, nuestro Banco Central tiene diversos objetivos secundarios, ¿de acuerdo? Después de, obviamente, combatir la inflación, pero se dice que no tiene esta parte del segundo mandato, que es poder alentar el crecimiento económico interviniendo con otros mecanismos, como es el sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos. Pero, como diría el Chapulín Colorado, sin querer queriendo, ¿eh? El Banco de México, con sus medidas heterodoxas, ayuda. Y es el único, créanme, que en este año ha hecho al menos algo, y algo sustancial, por detener la profundidad de la recesión en México. No ha salido el Banco Central, desde luego, a ofertar ni las reservas internacionales, ni su propio patrimonio. Lo que ha hecho es utilizar los instrumentos, repito, de ingeniería financiera que le permiten poder hacer que el mecanismo de intermediación financiera en el país no colapse. ¿De acuerdo? Entonces, pues también ha aprendido mucho nuestro Banco Central, además, en estos años. Créanme que yo, quien les habla, viví el primer año de novatez del Banco Central en 1995 de la peor manera. Se cuestionó la validez de la autonomía del Banco de México, se habló de dolarizar la economía, se habló de que el Fondo Monetario Internacional iba a instaurar un consejo monetario. No, yo viví de lo peor en el Banco de México en 1995 y hoy les puedo decir que tenemos un Banco Central confiable. Doctor, hace usted un recuento bien interesante porque el valor de la crisis del 94, multicitada, multicriticada,
pues estriba justamente en la publicación y en la consolidación de la autonomía del Banco Central, que digamos que es un adolescente en temas de banca central. En este contexto de bancos centrales, doctor, tenemos todos los jóvenes, claro, y los docentes, que pues bueno, la bazuca de billetes está a todo lo que da en el resto del mundo, y que el caso de México es muy particular, ¿no? Se está usted acercando justo a la parte que es interesante para el grueso de los jóvenes, ¿no? En este contexto, donde el Banco Central en México está limitado y trabaja de jure y de facto, como que sí, como que no, como usted bien cita, el Chapulín Colorado, el tema pasa por una preocupación no solamente estructural y de ley, sino de modernización. Es momento de que se vuelva adulto el Banco Central y se vaya al mandato dual. Sí está de alguna manera activando y trabajando al interior, pero esa inmadurez, esa adolescencia del Banco Central le impide, por ejemplo, alcanzar la esfera microeconómica. Lo pongo en términos muy sencillos para establecer la pregunta, ¿no? 4:25, mañana tiene reunión en 5 de mayo, la Junta de Gobierno ya nos dirá su pronóstico, pero no lo vemos en la calle. O sea, sigo yendo al Coppel, doctor, y me siguen cobrando 70% anual. Sí, bueno, miren, la tasa de interés de Banco de México, obviamente al impactar en el mercado de oferta y demanda de crédito, lo que hace es simplemente fijar un referente o un piso para la tasa de negociación primero entre los bancos, lo que conocemos como la tasa de interés interbancaria. Es decir, cuando el Banco de México anuncia cuál es la tasa de interés interbancaria objetivo, es fijarles a los bancos centrales hasta dónde el Banco de México puede prestarles y a cuánto por día, pero a partir de esa tasa de interés negocien entre los bancos aquellos apoyos que se tengan que dar también en un día. Por eso es que, jóvenes, ustedes conocen la tasa de interés interbancaria de equilibrio, porque diariamente el Banco Central monitorea en qué plazos y a qué tasas se prestaron entre los bancos. Y entonces, después de esa tasa de interés interbancaria de equilibrio, es la que permite fijar las tasas de interés activas para los préstamos que pedimos nosotros, hipotecarios, automotrices, de consumo, créditos personales, etcétera. Es decir, es la tasa base para las tasas activas. Evidentemente, si baja entonces esa tasa de interés interbancaria de equilibrio que viene impactada por la tasa de interés a un día objetivo del Banco Central, bueno, pues va a favorecer que el costo del dinero en cuanto a la demanda de crédito baje, ¿de acuerdo? Pero no quiere decir esto que sea ni inmediato, ni que el propósito sea que la economía tenga que activarse a través del crédito. No es así, ¿de acuerdo? El crédito es un complemento, ¿de acuerdo? Si tú, por ejemplo, si alguno de ustedes, Edney, tienes una tarjeta de crédito, bueno, pues lo que hace es que tu ingreso, no te otorgan la tarjeta de crédito sin tener ingreso. El crédito que tú vas a acceder es para complementar parte de tu ingreso y adquirir bienes y que vas a pagar a final de cuentas con tu flujo de dinero. Igual ocurre entonces para un crédito empresarial. Entonces, el crédito, sí, es un incentivo a la demanda de bienes en la economía, pero no lo es todo. Entonces, el Banco Central no puede, desde mi punto de vista, tener un segundo mandato, porque entonces pareciera ser que lo más conveniente es que el mecanismo de la tasa de interés y también el mecanismo de inyectar liquidez fabricando dinero, ahí le dejamos toda la responsabilidad al Banco Central, entonces, de que la economía crezca, ¿verdad?, o caiga en momentos de que ande muy acelerada la máquina, simplemente por la intervención del Banco de México. No, es decir, quien está encargado, evidentemente, de la política monetaria, debe de vigilar que los saldos monetarios no provoquen una inflación de demanda, es decir, que haya demasiado dinero entonces en nuestras manos para poder, obviamente, provocar consumo y con ello, eventualmente, si la economía está en desequilibrio, provocar periodos, obviamente, de inflación que después ya no hallaríamos cómo pararlos. Yo, particularmente, sí soy, obviamente, un conservador en términos de la política monetaria del Banco Central en nuestro país, que no debe tener doble mandato, no se necesita. Y como yo les decía, si ustedes van analizando con cuidado estas medidas del Banco Central, pues se van a dar cuenta que la baja en la tasa de interés lo que busca es contribuir a que el mecanismo de intermediación bancaria facilite crédito a los demandantes de dinero. Si interviene con estas medidas que yo les comenté a ustedes a través de
los mecanismos del coeficiente de liquidez de los bancos, las operaciones de reporto, de mercado abierto, pues van a incidir a final de cuentas justamente en que haya dinero en la economía, pero ese dinero no va a salir de la fábrica de billetes que está allá en Legaria, ¿de acuerdo? El dinero va a salir del mecanismo de mercado y de del propio flujo que nosotros en nuestros ingresos le regresemos a la economía en consumo. Ahora, hemos dejado también un poquito de lado el otro agente económico que también gasta en la economía, que es el gasto público. Eso podemos dejarlo mejor para despuesito, a lo mejor para las preguntas complementarias, pero lo que yo sí debo decirles esto es, ¿de qué sirve que tengamos entonces en este momento mecanismos de facilidad monetaria por parte del Banco Central si quien debe solicitar el crédito, por ejemplo, que es un inversionista que va a comprar maquinaria, equipo, una nave industrial, va a pagarle a sus proveedores, está con el agua hasta el cuello en términos de la amortización de sus deudas y sobre todo de las expectativas y confianza en el largo plazo en que se respete el Estado de Derecho a la inversión? Gracias, doctor. Muy interesante, sobre todo para la discusión, el tema del mandato dual, ¿no? Algunos a favor, algunos en contra. Hay un hilo que llama la atención de su intervención y es el consumo. Todos sabemos que dentro de la fórmula del PIB, pues la parte de la confianza, luego la inversión, ¿no? Y la generación de empleos, la derrama del gasto familiar, pues provoca ese aceite, ¿no? Genera ese aceite de la que es justamente el consumo. Dos aristas, doctor, para su siguiente intervención. La primera es, bueno, el consumo ha cambiado. No existe el consumo prácticamente en el mundo. La pandemia nos ha dado un golpe de realidad y nos dice, tú no necesitas unos zapatos Louis Vuitton, tú no necesitas unos calcetines Polo, porque no se ven en la imagen, no lo estamos viendo ahora mismo, ¿no? El consumo se ha pulverizado y es el sector servicio el que a nivel mundial pues, más ha sufrido y el que probablemente tenga mayor oportunidad. En el caso de México, doctor, pareciera que hay una lectura un poco siniestra, me voy a atrever a decirlo, y hablo por siniestro lo que está del lado de la mano izquierda, no por su contexto adjetivo, ¿no? Sí. En el sentido de que, bueno, ya no hay consumo, sí es importante el consumo, pero dejemos que la iniciativa privada se levante solita. Tenemos la intervención del Banco Central y vamos con la parte fiscal, quizá no sea tan importante, ¿no? Hablando de lo que se necesita adicional para levantar en la recuperación económica a México y que no solamente es la política monetaria, doctor, tema fiscal, tema consumo, tema inversión, tema confianza. ¿Cómo lo lee usted? Bien, mira, primero, en la primera parte está dicho que con respecto al consumo es la variable macroeconómica por el lado de la llamada demanda agregada más importante. Gasto de consumo privado, gasto público, el gasto de inversión, que es la inversión fija bruta, y nuestro sector externo de la economía, importaciones y exportaciones. Bueno, pues el gasto de consumo privado representa entre el 72 y el 75% de la demanda agregada. El gasto de consumo privado que hacemos todos en bienes duraderos, semiduraderos y bienes de consumo final que diariamente con el que abastecemos nuestra alimentación, nuestro transporte. Ese consumo que hacemos nosotros, y ahora que mencionabas tú con respecto a la composición de la economía, nuestro sector de servicios, nuestro sector primario, nuestro sector obviamente industrial, también nosotros, si bien es que en episodios de austeridad, debido a una caída en nuestros ingresos, nosotros mismos en el mercado, bueno, pues decidimos hacer menos consumo, de acuerdo, lo que provocamos es ese llamado efecto multiplicador del gasto de consumo privado que disminuya su penetración en la economía, es decir, que se multiplique en ingresos para quien consumimos y al que le consumimos le consuma a sus proveedores y los proveedores a los demás, ¿de acuerdo? Lo que ocurre con el gasto de consumo privado en nuestro país es que hoy la composición de los bienes importados y los bienes nacionales se ha diferenciado terriblemente, ¿eh? Es decir, nosotros sin darnos cuenta cuando vamos a los anaqueles de los almacenes a comprar refrigeradores, televisores, pantallas, prendas de vestir, etcétera, computadores, etcétera, pues ya no nos fijamos realmente en la procedencia de las partes que componen un producto. Es decir, por eso la globalización de los negocios, estas grandes cadenas globales de abastecimiento que hoy pueden componer un producto que consumamos, como puede ser tal vez el terno, les iba a decir, porque así se le dice al saco en Sudamérica, el saco de mi traje, bueno, pues puede
tener componentes de 7 países diferentes. Entonces, no es tampoco que asumamos una postura nacionalista, entonces, de que para producir valor agregado en nuestra economía, y valor agregado quiere decir consumo de bienes intermedios, materias primas, pago de salarios, pago de insumos, servicios, energía, consumamos solamente bienes de origen nacional. No, hombre, tampoco los nacionalismos así a ultranza o rasgarnos las vestiduras, que solamente bienes de origen nacional, como ustedes han leído en las redes, de que no consumamos productos de Kimberly Clark porque son productos, no, miren, son tonterías. Lo que sí es cierto entonces que requerimos es fortalecer el valor agregado en la economía. Y el sector más importante, el que más valor agregado suma a la economía, es el sector industrial. Y hoy se dieron a conocer en México los resultados de la producción industrial, 24 meses consecutivos con tasas de crecimiento anual negativas. Es una verdadera tragedia. Sí, vemos nosotros que tenemos un fuerte aparato exportador, que somos el país que más pantallas planas vende en el mundo. Pues sí, pero el 85% de los componentes de esa pantalla plana son de importación. ¿Ya? Entonces somos ensambladores. Entonces somos un sector industrial de valor agregado de maquila. Digo, no en todos no en las 31 ramas industriales que tenemos en nuestro componente del sistema de cuentas nacionales, pero eso es lo que está ocurriendo. Entonces, la ausencia de una política industrial respaldada, como menciona el profesor Luis, con una política fiscal de incentivos a la construcción de una política industrial, que esa requiere ser de largo plazo, está ausente. Tal vez por ahí, yo ya ni me acuerdo qué secretario de Estado se le ocurrió decir en el pasado, no sé si fue Jaime Serra Puche, que dijo, la mejor política industrial es la política industrial que no existe. Por favor, o sea, son verdaderas tonterías, por no decir que son estupideces, disculpen el francés, pero pues eso es lo que ocurre. Entonces, la política fiscal debe ser una política que forje el músculo, ¿verdad? Que fortalezca, que catalice la producción en México. ¿Cuál sería en las prioridades de la política fiscal la que estaría en primer renglón para fortalecer ese músculo? El sector industrial del país. Porque de otra manera, créanme que lo que hoy está ocurriendo es que el pavimento hacia el futuro, que es el sector industrial, si se sigue debilitando, nos vamos a convertir en un país importador, que vamos a agregar valor de maquila, ¿de acuerdo? Y que sí, vamos a traer inversión extranjera, sí lo vamos a seguir haciendo, pero vamos a seguir agregando valor sin que vuelva a enraizarse este concepto, no de hecho en México, ¿de acuerdo? Sino de manufacturado en México, pero con empresas que se construyan más asociadas a lo que yo llamo justamente la clusterización de la economía. Entonces, la política fiscal está vinculada con el resultado económico, sí, pero ha dejado de ser ese entrenador en el gimnasio, el forjador del músculo. Sí, y la verdad es que nos metemos a un tema harto complicado, pantanoso. Ahora que hablaba usted justo de comercio exterior y que hablamos de las fortalezas de la planta productiva, hijo, hay tantas líneas, ¿no? Volteamos hacia un lado y vemos el tema petrolero, ¿no? La caída de los ingresos petroleros, la no dependencia, la falacia de que somos un país petrolero. Y del otro lado, estos superávits, y yo quiero preguntarle, doctor, a propósito de estos temas, con frecuencia leemos el sistema económico de indicadores del Banco Central, ¿no? Y en las clases siempre platicamos sobre el superávit y los créditos y los débitos, pero siempre tratamos de que el estudiante pueda comprender que es una lectura contable, doctor, y que no habla de la salud del cuerpo, ¿no? Un análisis clínico nada más, ¿no? Sino que tiene mucho más escenarios. Realmente este superávit que podemos ver en función de ser el principal socio comercial de Estados Unidos, ¿no? El número uno, realmente, ¿por qué no se conecta con este crecimiento o por qué no rompe esta, si me permite, ahora sí, depresión del sector secundario, doctor? Bueno, justamente en esta revisión contable que hacemos con datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, hemos dejado de ser un país petrolero desde 1989, ¿de acuerdo? Hoy en día, 5% nada más de las exportaciones representan las exportaciones petroleras. El resto son exportaciones no petroleras. Entonces, por eso
lo que menciona Luis, es una falacia esto de que somos un país petrolero y por eso hay que apostarle todos los recursos que se pueda de nuestros impuestos a la empresa petrolera del país. No es cierto, ¿no? ¿Cómo vas a apoyar al 5% de lo que representa tus exportaciones? Apoya mejor al otro 95%, un principio simplemente de Pareto, pero puesto exactamente al revés. Pero ya ven, no entienden que no entienden. Pero bueno, ¿esto qué quiere decir? Que la composición de nuestro comercio exterior, si ustedes revisan, sobre todo los estudiantes de negocios internacionales que tienen la obligación de hacerlo, de conocerse la balanza comercial de memoria, ¿de acuerdo? No hay excusa, por favor. Ahí tenemos nosotros que en las importaciones tenemos bienes, ¿verdad?, intermedios, materias primas y bienes de consumo final. Eso es lo que hay que siempre analizarse en la balanza comercial de importación. Y en las exportaciones, pues es claro, revisar las exportaciones que no son petroleras y la composición de estas exportaciones. México también, si ustedes revisan las cifras, seguramente sus profesores los han puesto a hacerlo, es que revisen cuál es la trayectoria histórica de importaciones y exportaciones y su saldo. ¿Hemos sido tradicionalmente un país deficitario comercialmente? Sí. ¿Y qué tiene de malo? Yo así lo digo, ¿qué tiene de malo? Si somos un país deficitario porque hacemos más importaciones, siempre y cuando sean mayores importaciones, ¿de qué, jóvenes? De bienes de capital y bienes intermedios. Y hasta de materias primas. ¿Para qué? Para agregarles valor. Regreso a lo que les dije hace 5 minutos. Peligroso cuando entonces en la composición de nuestras importaciones empecemos a comprar más bienes finales en el exterior y vaya decreciendo la importación de bienes intermedios y de materias primas. No, apostémosle a las importaciones de materias primas y bienes intermedios porque permiten agregar valor para que se vendan bienes en el mercado doméstico o bien se reexporten. Entonces, una balanza comercial, repito, deficitaria no tiene problema. Además, la financiamos bien que mal con la balanza de servicios. De repente, ya saben, por ahí alguien en el púlpito mañanero se atreve a decir que benditas remesas internacionales, ¿no? Las remesas familiares, pues sí, pero sirven para financiar, entre otras cosas, el déficit comercial, que es el que le ayuda al país a agregar valor. Hoy en día, bueno, tenemos en este año un resultado atípico, tenemos un superávit comercial, como lo mencionó Luis, pero me parece que es debido a dos cosas. Una, el impacto que provocó la depreciación del tipo de cambio. Se encarecen las importaciones y entonces, bueno, pues aguantaron un par de meses, quizás 3 meses, los importadores en renegociar cartas de crédito, en renegociar con los proveedores internacionales pagos para adelantito, otros le apostaron a través de su banco en las subastas de dólares del Banco de México. Lo importante fue diluir el impacto de la depreciación a la que se fue en el mes de marzo a 24, 25 pesos. Sin embargo, le ha pegado a las importaciones esta depreciación del tipo de cambio y las disminuye. Por eso en las estadísticas del consumo interior de bienes de importación han caído 25% en términos anualizados. No somos tontos para comprar bienes de importación que están cada día más caros. Entonces, los exportadores, ¿qué es lo que quieren? Pues quieren que al contrario, que el tipo de cambio, ¿qué ocurra? Que se deprecien los exportadores para pues, recibir más pesos, pero los importadores dicen, no, momento, no, por favor, una depreciación nos encarece el componente de importación y nos puede llevar eventualmente no solo al encarecimiento de los bienes que vendemos en el mercado, sino de nuestros pasivos, porque además estamos endeudados en moneda extranjera. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que yo veo hacia adelante? Que nuestra balanza comercial, ojalá, sobre todo con que se reactive el consumo en nuestro principal socio comercial, que son los Estados Unidos, al reactivarse el consumo, vuelva a poner esto en la tendencia que traemos histórica de tener un déficit comercial, de que tengamos más bienes importados, intermedios y materias primas, que agreguemos más valor, pero que tengamos más empresas en México que transformen esos bienes de importación. Muchas gracias, doctor. Antes de continuar con la intervención, ahora que hablaba usted del púlpito mañanero, hace poco alguien me decía, oye, ya no hay telenovelas buenas en México, ¿no? Las 5, la hora de las 7, la hora de las 9, y dices, es verdad, ¿no? Ya todo es on demand, sí es cierto. Oigan, ya de verdad ya no hay actrices destacadas y guiones e historias relevantes. Y yo les decía, pues yo les recomiendo, por ahí de 6:30, hoy el capítulo de hoy duró 3 horas.
Ojalá lo puedan ver en la repetición, estuvo fantástico, ¿no? Pero bueno, este es más que nada como un contexto para la siguiente pregunta, el futuro. Vamos enlazándonos, doctor, con el futuro. Sí. La medicina está ahí, se entiende que hay alternativas, se entiende que hay posibilidades de aplicar una u otra medida, pero también me parece que no se está leyendo correctamente desde el ángulo oficial el escenario que viene. Y el escenario que viene es un sociodemócrata, inevitablemente, un tipo de cambio probablemente, y le quiero preguntar, doctor, depreciado en favor del dólar en función de mayores estímulos, ¿no? Una tasa de interés bajita en Norteamérica. Con este escenario, si estoy cierto, doctor, ¿qué viene para México con este socio comercial? Bien, bueno, miren, y espero que no sea disruptivo lo que diré prácticamente al final de esta intervención para continuar obviamente, con sus preguntas. Miren, México, una de las reformas estructurales de gran calado que llevó a cabo en el salinismo, pésenos o no, yo no tengo ningún interés en hablar bien o mal del periodo de Salinas de Gortari, pero una de las reformas más importantes que tuvo el país fue la apertura comercial. La apertura comercial hizo que el país eliminara el esquema proteccionista en donde llevó estudiantes de negocios internacionales, también se la deben de saber de memoria. La tarifa general del impuesto a la importación estuvo 100% restringida a permisos previos durante 6 años, del 76 al 82. Había que pedir permiso previo para importar absolutamente todo. El nivel de vida, jóvenes, que ustedes hoy tienen al satisfacerse con los bienes y servicios que hoy se deleitan, con unos tenis que hasta les permiten flotar en el aire, ¿verdad? O con prendas de vestir de microfibra. Ustedes no disfrutarían de esos bienes, créanmelo, si hubiéramos continuado con el proteccionismo trasnochado del pasado. Así, la apertura comercial nos benefició incluso nuestro poder adquisitivo, jóvenes, está medido. Yo hice un estudio, hice un documento donde demostré que el poder adquisitivo de nosotros a partir de 1989, cuando México entró de golpe al Acuerdo General de Aranceles y Comercio, que es el precedente de la Organización Mundial de Comercio, incrementó nuestro poder adquisitivo y además se convirtió en la política de apertura comercial en un instrumento de contención de la inflación, porque los precios de los bienes externos vinieron a ponerle un techo en el mercado a los precios internos. Entonces, la reforma en aquel momento, la que más nos benefició, créanme, incluso para el proceso de reindustrialización en México, fue la apertura comercial, porque se eliminaron aranceles de golpe. Yo estuve en las llamadas salas de junto en esa negociación de NAFTA, donde así todos, ¿verdad?, pusimos las manos en la mesa para decir, lo primero que debe de bajarse el aranceles a cero es a la importación de bienes de capital, es decir, de maquinaria y equipo, que nos permitiera renovar el capital industrial de desecho que teníamos de empresas transnacionales, ¿de acuerdo? Y verdaderamente que nos hizo un país justamente subdesarrollado. Entonces, la política comercial transformó al país, la transformó por completo. Por eso es que después de cuando ya vino NAFTA como un proceso adicional de la apertura comercial, fue estratégico porque además fue con nuestro vecino, ¿de acuerdo? 3.330 kilómetros de frontera, ¿de acuerdo? Alguna vez algún mandatario en Italia dijo, préstenme nada más, ¿verdad?, 200 kilómetros de esa frontera y van a ver que hago barbaridades, ¿verdad?, con tener libre comercio en 200 kilómetros. Bueno, nosotros tenemos 3.330 kilómetros, los aprovechamos con NAFTA, y lo que ocurrió después, bueno, antes de, esto es muy importante lo que les voy a decir, cuando NAFTA se negocia fue con un republicano, con un gobierno republicano que fue con el de George Bush padre, ¿de acuerdo? Cuando ganan los demócratas, Bill Clinton, buscan hacer suyo el tratado, es decir, ponerle, ¿de acuerdo?, algo a ese tratado que fuera de carácter demócrata. Y lo que lograron fue algunos capítulos adicionales, algunos adendums, como fue justamente el capítulo de carácter laboral y de carácter ambiental y salarial, que nunca, por cierto, se cumplió. Pero bueno, los demócratas hicieron eso. ¿Por qué es importante mencionarles aquello? Porque ahora cuando llega el señor Trump y de manera incendiaria
pues busca acabar con el acta de matrimonio, que aunque no era para toda la vida, pero ahí estaba NAFTA, pues dice, pues yo me salgo de este matrimonio si no se arreglan las cosas como yo quiero. Y entonces, bueno, pues vino todo un proceso, como ustedes saben, de renegociación, de modernización, al que ahora le llamamos Tratado de Libre Comercio también entre Estados Unidos, México y Canadá. Bueno, ¿qué ocurre entonces? Que los demócratas también, para sacarlo adelante, buscaron también ponerle su toque político. Y como ustedes saben, no pasó a la firma definitiva el acuerdo, sino antes de pasar por la Cámara de Representantes, y los demócratas le pusieron también pues el reforzamiento de los temas que a ellos les interesaban, que eran los de carácter ambiental, los de carácter laboral, etcétera. Entonces, bueno, ¿qué ocurre ahora? Justamente ante la eventualidad de que Joe Biden, pues obviamente practique este esquema de tratados con el mundo y particularmente con México. Lo que les voy a decir aquí es donde está lo disruptivo. Quizás algunos no estén de acuerdo conmigo, pero bueno, pues es mi visión. A lo mejor suena hasta ochentera, pero miren, se ha hablado mucho de que la política ambiental de los demócratas le interesa mucho justamente al equipo del señor Biden, y por eso van a hacer que sus socios, ¿verdad?, también se sumen a esta práctica de energías limpias. Sí, espérenme tantitito. De energías limpias como proveedor, o sea, la energía es un insumo para la producción. Pero de lo que le interesa más a los demócratas deshacerse es de las industrias no limpias. ¿Cuáles son las industrias sucias? La petrolera, la que transforma productos petroleros. Es decir, tienen segmentos industriales en Estados Unidos en decadencia porque son altamente contaminantes. Y como una de las promesas de campaña de parte del señor Biden ha sido que se contribuya también a que no haya más cambio climático por el calentamiento global, bla, 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 yo les quiero decir que ya estarán viendo estos ojos, ¿verdad?, seguramente que hacia México va a haber buenas noticias, va a haber inversión extranjera norteamericana, pero muy seguramente, y conociendo a los demócratas de muchos años, en sus prácticas comerciales y de fomento a la economía, muy seguramente su propuesta es que a México vengan justamente esos segmentos industriales en decadencia en los Estados Unidos y que son altamente contaminantes. Así que no es cuestión que la que yo les diga para creerla, es mi punto de vista. Va a llegar, ¿de acuerdo? Así como el señor Trump se encargó de dinamitar que no llegara inversión extranjera norteamericana, particularmente automotriz, a nuestro país, amenazándolos con que le cerraría la puerta a sus privilegios fiscales en Estados Unidos y seguían yéndose a México. Así me parece que los demócratas van a llegar a hacer una oferta de que más empresas transnacionales norteamericanas vengan a países de la periferia como México, pero yo veo, lo que veo venir es que sean segmentos industriales que están en decadencia en los Estados Unidos. Pienso, doctor, que tenemos que darnos la oportunidad de considerar todas las alternativas, ¿no? Como usted señala, puede resultar quizá disruptivo o quizá no esperado, ¿no? Pero, insisto, estamos terminando un periodo republicano que es de los primeros que no es de libre mercado, ¿no? Tradicionalmente los republicanos son pro mercado, y este ha hecho el capitalismo de cuates más escandaloso de la historia, favoreciendo justamente a ciertos sectores, ¿no? Sí. Entonces, bajo ese contexto, creo que sí debemos darnos la oportunidad, no solamente de que ambos gobiernos, el del señor López y el del señor Biden, zanjen sus diferencias que hoy tienen, sino que además pudieran tener una alianza. Doctor, ¿cómo ve el tipo de cambio para los siguientes meses, justamente en este año tan convulsivo, donde le pega al comercio exterior, le pega a la inflación, le pega a las inversiones y, por supuesto, le pega al gasto relativo a la deuda, doctor? Bueno, primero, nuestra moneda es una divisa. Es decir, ¿por qué es una divisa? Porque es una moneda aceptada como medio de intercambio internacional. Por eso ustedes pueden acudir a los aeropuertos a intercambiar sus pesos cuando salen por euros, por dólares canadienses, dólares norteamericanos, o bien si se van solamente con las tarjetas de crédito al exterior y utilizan su tarjeta bancaria de un banco comercial en México y hacen pagos en la moneda local. Es decir, nuestro peso es aceptado para transacciones internacionales, pero nuestra divisa mexicana no es un activo de reserva, ¿de acuerdo? Es decir, no es una moneda aceptada como medio de pago y cobro internacional. Yo no puedo llegar por olvido al aeropuerto Charles de Gaulle
en París y decir, pues, ¿sabe qué? Aquí traigo 5,000 pesos, cámbienmelos por euros. No, señor, pues se equivocó usted. Esos debió haberlos cambiado al salir desde su aeropuerto en la Ciudad de México, ¿de acuerdo? Entonces, eso no se puede hacer. Nuestro peso no es un medio de un activo de reserva, de cobro y pago internacional. Por eso, entonces, es de que estamos expuestos justamente a tomar la referencia de las monedas que sí son activos internacionales, dólares, euros, yens, etcétera. Sí, formamos parte de una canasta de divisas, de los activos del Fondo Monetario Internacional, pero ese es otro boleto, ¿de acuerdo? Aquí lo que estamos hablando entonces es de que nuestra moneda, la cantidad de pesos y centavos que tenemos que pagar por una moneda extranjera, sea el dólar o sea cualquier otra denominación externa, esté sujeta justamente a la oferta y demanda de estas monedas internacionales en el mundo y lo que afecta a esa oferta y demanda. Por eso los fenómenos políticos y también los económicos y los financieros también afectan a las monedas. Entonces, cuando el dólar se ve de repente asustado, ¿verdad? Como ocurrió la semana pasada, en donde la incertidumbre de las decisiones políticas de los ciudadanos, pues hicieron que el dólar se depreciara. Y entonces, bueno, pues ¿quién gana? Las monedas con las que tenemos que comprar esos dólares. No es que el peso gane con respecto al dólar porque algo hicimos aquí internamente, ¿eh? No. Es por lo que ocurre justamente en los mercados externos. Entonces, también los tipos de cambio en estas llamadas economías emergentes como la nuestra, el fenómeno que más afecta su cotización es la especulación. ¿Y qué es la especulación? Pues es simplemente la probabilidad de riesgo de perder o de ganar. Entonces, por esa razón es de que, miren, jóvenes, ahorita a lo mejor con la mucha credibilidad que me haya yo ganado con ustedes en esta tarde-noche, ¿qué les parecería yo si les afirmara que el día de mañana el tipo de cambio, dado que Andrés Manuel no reconoce a Biden y que Biden le va a gritar en el escritorio a Andrés Manuel, o que bien ocurre un anuncio del Banco de México de que va a cerrar las reservas, ¿qué les parecería? ¿Qué sería lo que ustedes harían si yo les digo que el día de mañana la cotización peso dólar se va a ir a 24 pesos? ¿Qué es lo que harían? Cualquiera de ustedes utilice el micro. Nada más apúrense. Saber de que de que nos están afectando demasiado a pesar de los problemas económicos que están existiendo aquí en México. ¿Y qué harías con los pesos y centavos que traes en la bolsa ahorita y que yo te estoy diciendo que mañana se va a 25 pesos? Pues la verdad, yo creo que ya tenerlos ahí, pensar en futuro y saber que dentro de poco, lamentablemente, esa divisa ya no va a ser funcional. Bien, también Gabriel. ¿Quién más le ayuda? Quiero escuchar otra respuesta. Yo compraría dólares. Eso es, muy bien. Sí. Para obtener una ganancia especulativa, quizás el próximo lunes. Vas ahorita, compras esos dólares a 20.50 o 21 pesos, esperando que lo que te dijo el profesor Raimundo Tenorio se cumpla, de que mañana se va a 24 pesos, el lunes sigue en 24 pesos, vas y entregas tus dólares y a lo mejor los entregas a 23 pesitos, pues ya te ganaste dos, ¿de acuerdo? Especulando. Sí, pero creyendo en un rumor. No, jóvenes, ustedes tienen que irse a los datos duros. En economía enseñamos lo que son los agregados monetarios, el M1, el M2, el M3, el M4. El M1 son todos los billetes y monedas que todos ustedes que estamos en esta reunión traemos en las bolsas, más lo que está depositado en nuestras cuentas de cheques, tanto de empresas como de particulares. Y si hoy todos creyeran lo que Raimundo Tenorio les está afirmando, si todo ese M1 sale y se convierte en dólares, el Banco de México va a aguantar el ataque especulativo. ¿Cómo lo va a aguantar? Todo ese M1 suma hoy aproximadamente 81,000 millones de dólares. ¿Cuántos dólares tiene en reservas el Banco de México? 179,000. No los tiene ahí en 5 de mayo, ahí donde el edificio central. Los tiene depositados en el mundo, ¿de acuerdo? Pero bueno, ese M1 además no se puede convertir de manera inmediata, ¿de acuerdo?, en dólares. ¿Por qué? Pues porque muchos tenemos también restricciones a tener liquidez. Entonces, esa contención del ataque especulativo la puede aguantar el Banco de México y les entrega dólares a todos ustedes conmigo. Y el lunes, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pagar la gasolina, pagar el pan, ir a la despensa. Y no nos van a aceptar que paguemos en dólares porque no es
el medio de pago autorizado en nuestro país, son los pesos. ¿Qué vamos a hacer? Empezar a regresar los dólares, ¿de acuerdo?, al mercado, y sin haber obtenido ganancia especulativa, y todo por haberle creído a ese profesor mentiroso que corrió el rumor. No, jóvenes, entonces, pero sin embargo, ¿por qué sí llegó a 25 pesos en el mes de marzo? Bueno, pues porque, como les dije, hay fenómenos atípicos, no de mercado, que afectan la especulación. Y entonces, pues, ¿qué hacen? Nosotros, en esa fuerza de vencidas, los mortales, como todos nosotros, no le hacemos nada, nada le hacemos a las reservas internacionales del Banco de México. Representamos el 6%, todo lo que podríamos tener en el M1 nosotros. Las grandes tesorerías de las empresas en este país son las que sí podrían darle un susto, de acuerdo a las reservas internacionales, pero el Banco de México lo sabe, de acuerdo, y entonces lo que hace justamente es diariamente pedirle a los bancos, ¿verdad?, información de cómo anda también la demanda de moneda extranjera, y por eso es que la ingeniería financiera del Banco de México también ha desarrollado estos mecanismos de subastas de dólares, que no es otra cosa más que contratos de futuro, los llamados swaps, ¿de acuerdo?, para poder intercambiar a futuro pesos por pesos y que ahí salgan los especuladores a comprar con sus pesos los dólares ahí en el futuro. Entonces, ya capítulos de alta volatilidad como los que vimos en marzo, por ejemplo, de este año, hoy en estos meses, de aquí al menos a fin de año, por lo que me pregunta el doctor Luis de cómo lo veo hacia futuro, no lo vamos a volver a ver, a menos que ya saben quién se encargue desde justamente el mañanero decir cualquier cantidad de ocurrencias. Entonces, podremos volver a ver capítulos de volatilidad, nuestro tipo de cambio hacia el 2021. Pues yo revisé hoy los mercados de futuros y andamos con estabilidad más o menos en contratos a futuros de 90 días. Las subastas justamente del Banco de México andan estables en máximo 22 pesos. Así que también, ¿verdad?, es más fácil contra esos capítulos de volatilidad utilizar las líneas de crédito, por ejemplo, con la Fed, esta línea de 60,000 millones de dólares, o bien eventualmente la línea con el Fondo Monetario Internacional, etcétera, para soportar esos ataques especulativos. Así que, en conclusión, le damos rewind y no le crean al profesor Tenorio lo que va a ocurrir mañana, ni tampoco se atrevan a especular contra el peso porque van a perder. Muchas gracias, doctor. Hoy vi un tuit de nuestro querido amigo Luis González, que usted perfectamente conoce, Sí. que decía el análisis del mercado cambiario pues es una ilusión, ¿no? Es una bonita fantasía, y no lo intenten, ¿no? Porque van a sufrir las consecuencias. Doctor, la verdad es que está sabrosísima la charla. Deberíamos hacer una serie, ¿no? Así como la que hace en las noches, ¿no? Para darle continuidad. Sabemos que el tiempo es oro y queremos ir cerrando, doctor. Aquí en Veracruz tenemos esa promesa, ¿no? De nos vemos una vez y nos volvemos a ver y decimos, pero de veras nos volvemos a ver, ¿no? Es una frase muy hecha. Antes de que empecemos a cerrar, doctor, sus pronósticos cuantitativos. Doctor, ¿dónde ve el PIB en un -10 este año, en un 3,5 el año que entra? ¿Dónde ve la inflación, doctor? Porque otra vez, ¿no? Para nosotros de este lado son, la verdad, muy complejas estas apuestas de hacer. Bueno, pues la variable madre de todas en la macroeconomía sigue siendo la medición del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es una analogía del valor agregado. Es decir, si ustedes quieren encontrar un sinónimo de lo que es el PIB, es el valor agregado. Entonces, de lo que hablamos justamente en la primera parte de esta conversación, si no hay valor agregado en la economía y sobre todo del sector industrial, pues lo que puede pronosticarse es justamente las mediciones econométricas que hacemos los economistas, atrevernos a hacer un pronóstico basados justamente en la información de lo que más agrega valor en la economía. Y su servidor ya lleva un monitoreo justamente de carácter sectorial de la industria, de la inversión fija bruta, del consumo, de las exportaciones, para poder establecer un pronóstico. Y entonces, en cuanto al Producto Interno Bruto, pues yo sigo estando más hacia la frontera de los pesimistas, es decir, más cercano a una cifra negativa de 2 dígitos, es decir, de -10% en este 2020. Y dado que
partiríamos en las mediciones de una cifra muy negativa hacia el 2021, pues es claro que cualquier cosa que rebote en el fondo de la alberca va a ser una cifra positiva. Así entonces, ese rebote puede ser para el 2021, si acaso, del 3.5%. ¿Basado en qué? Simplemente en la inercia de recuperación de las actividades económicas, sobre todo en la industria. Si no es que el próximo mes sumamos el 25º mes de tasa negativa de producción industrial, ¿verdad? Si no se hace algo. Y también basados en el consumo. Esas son las variables que yo monitoreo para poder tener aquí en la computadora, desde donde les estoy hablando, pues un modesto modelo ahí econométrico. Y bueno, pues me dice eso, menos 10% de PIB, tipo de cambio cercano a los 22 pesos, 21.90, tasa de interés en 4%, la tasa de interés del Banco de México, no más abajo, el tipo de cambio, ya les dije tipo de cambio, tasa de interés, y sobre todo, bueno, lo que tiene que ver con nuestro sector exportador, terminar con un superávit comercial de alrededor de los 25,000 a 28,000 millones de dólares, como también con un déficit en la cuenta corriente con respecto o medido con respecto al Producto Interno Bruto, no más allá del 1%, sobre todo porque nuestra balanza de servicios ha dejado de generar recursos, que es el sector turismo. Muchas gracias, doctor. Ahí está un panorama, por supuesto, autorizado y desde luego reconocido a nivel nacional. Edny, Gabriela, hemos recuperado, pregunto yo, algunas de las preguntas más relevantes, más coincidentes que pudiéramos hacerle al doctor ya para ir madurando esta sesión. Sí, profesor, el público ha hablado y hemos reunido un compendio de preguntas muy interesantes y de las cuales hemos seleccionado las más precisas y a continuación mis compañeros darán lectura de ellas. Para iniciar será Luis Miguel Tlehuatle Guevara. Por favor, Luis. Muy buenas tardes, profesor y doctor Raimundo Tenorio. Bueno, el contexto es el siguiente. Con la victoria de Biden, Estados Unidos buscará volver a integrarse a los tratados internacionales que Trump abandonó, además de recuperar protagonismo global, así como tener mayor presencia y hacer presión para contrarrestar la influencia de China. Recordemos que bien sabemos que lo que sucede en Estados Unidos nos afecta directamente en México. Bueno, con base en lo anterior, surge la siguiente inquietud del público. ¿Qué papel y medidas internas y externas debe de tomar México para aprovechar este marco abierto y ganar terreno en el comercio mundial? Bueno, pues México tiene que seguir aprovechando los tratados comerciales que ya tiene. México es campeón mundial en el número de tratados comerciales del libre comercio, acuerdos de complementación económica, tratados de protección a la inversión, recíproca. Es campeón México en ello. Entonces, aquí lo que se requiere que ocurra es que el capital empresarial, o sea, el gobierno no es el que hace comercio exterior, ¿de acuerdo? Facilita el marco jurídico para que entonces las empresas aprovechen justamente estas preferencias arancelarias para hacer comercio. Entonces, a Estados Unidos le conviene libre comercio, ¿de acuerdo? Y lo va a seguir teniendo con sus principales socios, que somos México, Canadá y la Unión Europea. Estados Unidos va a recuperar su protagonismo en la Organización Mundial de Comercio que pues abandonó con el señor Trump. Yo sí lo creo porque le facilita mucho a Estados Unidos por poder contener a través de la OMC a China. O sea, el pleito de Estados Unidos con China no es un pleito de Trump, va a seguir siendo un pleito permanente, sobre todo por estos pleitos que traen de propiedad intelectual, de que China tiene un plan de más largo plazo, etcétera. Bueno, va a seguir existiendo ese pleito, pero yo creo que Estados Unidos va a recuperar paso a paso su liderazgo, al menos político, no en términos comerciales, para contener el avance de China. Entonces, la mejor manera es, mira, tenerlos sentados frente a frente en la Organización Mundial de Comercio y desde luego también en negociaciones de carácter bilateral. Entonces, a México, ¿qué le conviene? Seguir aprovechando, repito, al capital empresarial, sus tratados de libre comercio, pero el capital empresarial que aprovecha esos tratados de libre comercio lo que requiere es certidumbre en la política interna, ¿de acuerdo? ¿Por qué en la política interna? Porque, a ver, de repente, no se crean, tengo mis debates ahí como que, pues, si se trata de un gobierno antiliberal, el de Andrés Manuel, y
vanagloriándose de libre comercio. El libre comercio, lo mencioné a ustedes aquí, es la columna vertebral del modelo neoliberal. La apertura comercial iniciada en el modelo neoliberal de Salinas es hoy, representa el comercio exterior, ustedes, alumnos de negocios internacionales, el 54% del valor del PIB. Nada más con eso. ¿De acuerdo? Entonces, pues de repente así como que soy conservador para unas cosas y neoliberal para otras. La columna vertebral del libre comercio, ahí sí se dispararía completamente al pie Andrés Manuel, si se atreve siquiera a imponer cuotas compensatorias o al más puro estilo de su maestro, de Donald Trump, ¿de acuerdo? Implantar medidas de amenaza de poner aranceles si no se nos cumplen cosas. No, o sea, no se van a disparar en el pie. Entonces México tendrá que seguir, y aquí sí solitas, las empresas solitas, aprovechar el esquema de preferencias arancelarias que tenga con Estados Unidos, con Canadá y con los otros acuerdos que tenemos vigentes. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra intervención, Edny? Sí, profesor. Bueno, de mi parte, dentro de las preguntas que encontramos y me pareció pertinente poner, es la burbuja financiera en tendencias globales de liquidez, debido a los paquetes de estímulos económicos. México no ha presentado este escenario, pero la política monetaria y fiscal en el caso de México son antagónicas, por lo que todo indica pudiera ser una burbuja de solvencia. Para usted, doctor, ¿cuáles son las estrategias que se pueden adoptar para estar cubierto ante el estallido de esta burbuja traducida en una crisis financiera los próximos años? Bueno, miren, le voy a proporcionar al maestro Luis Ramón Pérez un artículo que escribí hace 9 años, sí, 9 años, u 8 años, ya no me acuerdo, sobre burbujas financieras. Y miren, las burbujas financieras, que no es otra cosa, puesto en cuentas claras, es el sobrecalentamiento en los precios de activos financieros. Es decir, una sobrevaloración de activos financieros en el mercado más allá del verdadero valor de mercado al que responden la generación de rendimientos, de flujos de parte de las empresas. Esas burbujas financieras ya las vivimos en el 2008 y 2009, por eso la crisis, ¿verdad?, que tuvimos en nuestro vecino del norte en el 2008, con todas estas burbujas financieras, esta sobrevaloración de activos que provocaron tanto las calificadoras de riesgo como los bancos de inversión, ¿de acuerdo? Lehman Brothers y todos los demás. Bueno, entonces, hoy, después de ello, justamente yo reconozco mucho a la señora Christine Lagarde, cuando en el 2012 advirtió y dijo, cuidado, el dinero barato que ha venido prestando el sistema de la Reserva Federal para apoyar la recuperación de los Estados Unidos está siendo utilizado para nuevamente comprar activos financieros, papel, y no para meterlo a la economía real, al gasto de inversión, a los fierros, ¿de acuerdo? Entonces, desafortunadamente, pues fue un llamado a misa, ¿verdad? No lo escucharon, fue más que nada, se tomó como una observación de Christine Lagarde, y lo que hemos visto en el año 2018-19, al menos, sí fue una despresurización, afortunadamente, de estas burbujas financieras. ¿Por qué razón? Bueno, yo vi esa descompresión de estas burbujas, sobre todo debido a las preferencias fiscales que implantó Trump en baja en impuestos a las corporaciones, ¿de acuerdo?, para que volvieran a invertir. Entonces, siempre y cuando sacaran su dinero de las esferas financieras para llevarlo al capital productivo. No todos lo hicieron, pero al menos fue un esfuerzo para poder despresurizar esas burbujas, ¿de acuerdo? Entonces, hoy hablar de burbujas justamente de solvencia, no entiendo muy bien la pregunta vinculada de la burbuja de solvencia con la burbuja financiera, pero bueno, quiero entender que la burbuja de solvencia a la que se refiere es de que hay tremenda liquidez, que estamos atrapados justamente en la liquidez con mucho efectivo, en el que particularmente incluso en México, el presidente de la Asociación de Bancos de México dice, no hombre, tenemos como 800,000 millones de pesos para prestar. Pues sí, papá, pues ahí los tienes, ¿verdad? Pero las tasas de interés están así que sobredimensionando que los riesgos son muy altos y tus tasas de interés, bueno, pues son muy altas, ¿de acuerdo? Entonces, también la actividad económica, si no tiene los incentivos para traducirse en gasto de inversión y gasto de consumo, pues así ya haya mucha liquidez, pues no la vamos a agarrar, ¿eh? Seguramente
pues aquí al teléfono celular llegan muchas ofertas, de que pásenos el saldo de sus otras tarjetas, tiene usted abierto una línea de crédito, que pues es mucha la tentación. Ahí se ve la gran liquidez que trae el sistema financiero. Entonces, ¿qué ha preferido la banca con esta burbuja de solvencia? Prestarle a los gobiernos. Claro está que a tasas de interés muy bajitas, pero son seguras. Ahí tiene la intervención, la pregunta, Edny. ¿Tenemos algo más? Estamos ya en la parte final de nuestro evento, Edny. Sí, profesor, tenemos a mi compañera Liz Cruzado con una pregunta igual para el doctor. Gracias por sus aportaciones, doctor. Buenas tardes, doctor. Sí. Mi pregunta es, con todo el revuelo político y social en el país, surgen dos preguntas que van relacionadas con el tema. Por una parte, ¿qué tanto afecta a la economía mexicana la falta de concordancia de los ideales de los partidos políticos con sus iniciativas y de qué manera el mexicano puede aportar a la economía ejerciendo su democracia sabiamente? Y por otra, la Alianza Federalista, ¿es el inicio de un despertar de los estados grandes que más aportan a la economía mexicana? Bueno, mira, primero los ciudadanos debemos de estar convencidos que los representantes democráticos que están en el poder legislativo, bien que mal, por mayoría, al final de cuentas, fueron elegidos, tanto los de elección directa como los de distribución proporcional. Ellos son, evidentemente, la voz de los ciudadanos. Y entonces, cuando ellos están sentados negociando ese llamado paquete económico, que son los impuestos, que son las leyes del IVA, del ISR, leyes complementarias, hoy justamente que están decidiendo sobre el presupuesto, qué es lo que nos deben de regresar, Ellos lo que están decidiendo es cómo nos van a regresar en términos de bienestar las contribuciones que hacemos. Por eso es que entonces también los partidos políticos, incluyendo los del partido oficial, poco están contribuyendo para que los ciudadanos nos convenzamos que lo que nos van a regresar de los impuestos que pagamos realmente nos están dejando satisfechos y que para eso fue que los elegimos. Pues los partidos políticos, cada quien ejerce obviamente una postura de carácter ideológico, sin duda, ¿de acuerdo? También ejercen presión sobre lo que escuchan de sus representados. A veces a lo mejor sobreexageran sus posturas, pero lo que sí es cierto es de que al estar informados nosotros de cómo se dan esas discusiones, de la forma en que nos van a cobrar y nos van a regresar en gasto en términos de bienestar esos impuestos, es que los ciudadanos informados tenemos que ser ciudadanos que presionemos a esos representantes políticos. Claro está que ustedes me dirán, oiga, pero de poco sirvió porque ya ve que los afectados por los fideicomisos, pues los partidos de oposición, pues poco pudieron hacer por doblegar la mayoría. Pues sí, pero pues ni modo, así es la democracia, la mayoría, ¿de acuerdo? Ganó. Entonces, tomémoslo como una anomalía de la democracia, ¿de acuerdo? Quienes no estamos satisfechos con eso, tomémoslo como una anomalía de la democracia y habrá tiempos en los cuales podamos a lo mejor hacer mayoría de otra manera, también civilizada. Y desde luego, bueno, pues lo que tenemos que hacer es, como ciudadanos, exigir cuentas claras sobre, repito, lo que nos devuelvan en términos de bienestar corresponda al esfuerzo que hacemos por contribuir a la hacienda pública. Y aquí yo sé que muchos de ustedes subyacen en su pensamiento que es que unos sí contribuimos y otros no, y es que tenemos una economía informal que genera 2 de cada 3 puestos de trabajo, y pues sí, son nuestras debilidades estructurales. Entonces, mejor, ¿por qué no primero, ¿verdad?, atendemos esas debilidades estructurales y luego hablamos entonces, quizás en segundo término, de cómo vamos a hacer que esas debilidades estructurales de la economía informal se nos regresen en impuestos? Yo no me quiero con ello apuntar para una sesión segunda con ustedes muy pronto, pero nada más quiero cerrar con esto para que ustedes vean cómo es lo injusto de un impuesto que representa un subsidio para muchos. La ley del impuesto al valor agregado. La ley del impuesto al valor agregado es como un queso gruyère, tiene un montón de hoyos, ¿de acuerdo? Que si los exentos de estos, que si los tasas cero de acá, bueno, olvidemos eso, pongámoslo más en términos coloquiales. Una familia de ustedes, ¿de acuerdo? Va al súper, entra con su carrito, y junto de ustedes va otra familia con un nivel de ingreso de 2 salarios mínimos, ¿verdad? 5,000, 6,000 pesos al mes. Y en el otro extremo van 3, y en el otro extremo va.
la familia más rica de México. No va a ir Carlos Slim, ¿verdad? Desde luego, con su carrito al súper. Bueno, entran al súper y quizás las canastas de consumo con las que van llenando su carrito llevan medicamentos, llevan obviamente verduras, carnes frescas, de diferente categoría, desde luego, alimentos, bebidas, tabaco. Pero ¿qué ocurre? Cuando lleguen los tres a la caja registradora, les va a dar una muy buena noticia a la cajera a los tres. Es decir, mire, por este medicamento que lleva usted genérico aquí, por este medicamento de patente que lleva usted acá, no va a pagar IVA. Así que esto páselo para allá, no paga IVA. Oiga, todos llevan lechugas, unos romana, otros llevan tomate, también nadie paga IVA. ¡Ay, qué buena noticia! Eso es un subsidio a los niveles de alto ingreso y también un subsidio a los de bajo ingreso. Sí, pero no son proporcionales. Entonces, ¿por qué no cobramos el IVA parejo a todos? ¡Ay, no! ¿Cómo vamos a despertar al tigre, ¿no? ¿Cómo le vamos a cobrar impuesto al valor agregado a los más pobres? No. ¿Por qué no mejor diseñamos un mecanismo en cómo, cobrándole al de más alto ingreso por el subsidio que está recibiendo al no pagar IVA, cómo con el dinero que está dejando de pagar, lo pague y con ello subsidiamos y le regresamos el IVA cuando menos a 8 familias de bajo ingreso? Esto no es nuevo que les acabo de decir, lo propuse la Convención Nacional Hacendaria del 2004 en el gobierno de Fox, y pues no pasó, porque el PRI pues pensó que se iba a traducir, ¿verdad?, en malos votos, obviamente, para ellos. Muchas gracias, doctor. Agradecemos mucho el espacio. Sin embargo, antes de ir, perdón, doctor, pero tengo la honrosa oportunidad de decirle que nos acompaña nuestra querida amiga mutua, Yolanda Morales, del Economista, quien probablemente está con nosotros. Y con esta nos vamos, doctor. Ya sabemos que le hemos quitado mucho tiempo. No, por favor. Lo comprometemos a un segundo evento, si claro, usted le resulta interés. Nos pregunta Yolanda Morales, a quien saludamos. Buenas tardes. Soy Yolanda Morales, reportera del Economista, el diario más importante en materia financiera y económica, según yo, asumo mi riesgo. Quisiera, por favor, preguntar al doctor Raimundo Tenorio y a su servidor, el profesor Pérez Lezama, ¿dónde anticipan que quedará la tasa de interés en la decisión de política monetaria de mañana en el Banco Central? Doctor, si me hace favor. Cómo no, bueno, pues ante todo, quiero agradecerle mucho a Yoli Morales que esté en esta reunión, y en efecto, El Economista es mi periódico informativo de cabecera. Hay desde luego otros periódicos, ¿verdad? Pero al menos, bueno, pues para quien esté interesado en leer fuentes secundarias, porque El Economista es fuente secundaria, ¿de acuerdo? Pero es de las mejores fuentes secundarias que hay en México. Bueno, y por eso no me quiero ganar la renovación de mi suscripción, ¿eh? No. Yo la pago todos los años. No, pero Yoli, mira, yo sí creo que va a bajar la tasa de interés. Sí creo que la van a bajar y mucho se ha especulado de que, ves que esto haría caer en el terreno de las tasas negativas reales, porque entonces la tasa pasiva que pagan los bancos a los ahorradores ya no compensaría a la inflación. Momento, las tasas pasivas que pagan los bancos ya son negativas desde hace un año. Los mendigos bancos, perdone si alguno de sus papás, sus familiares trabajan para bancos, discúlpenme, pero de repente se me sale el francés, pero vean ustedes las páginas de los periódicos del Economista o salgan a la calle y vean las sucursales bancarias. Las tasas pasivas que pagan a los que ahorran menos de 100,000 pesos no están arriba del 2%. Entonces, ¿desde cuándo se están pagando tasas negativas al ahorro? Entonces, no, pero si tienes 1 milloncito de pesos o 5 milloncitos de pesos, a lo mejor si alcanzas la tasa pasiva positiva. Pero si invierto en CETES directo, pues más o menos me defiendo, porque entonces si ando, ¿verdad?, en CETES directo defendiéndome de la inflación. Sí, pero el Banco Central ya llegó a un terreno en donde su tasa de interés es neutral. Es decir, donde no va a afectar una baja o una alza en la tasa a mayor o menor demanda de crédito, dado lo que está ocurriendo justamente en el entorno. Entonces, yo sí creo que mañana va a bajar el Banco de México la tasa de interés a 4%. Se especulará que esto entra a un terreno negativo, que puede fortalecer la especulación con el dólar, etcétera. Pero la verdad es de que el Banco de México, incluso la tasa real que se paga a los capitales extranjeros es positiva. Quien viene del extranjero no mide sus rendimientos en términos de
solamente la inflación en México, sino también de la tasa cambiaria a la cual después puede llevarse sus recursos. Entonces a ellos les interesa más el tipo de cambio que propiamente la tasa de interés, pero para obtener rendimientos de donde vienen esos capitales, de cuando mucho el 0,5% o el 1%, pues todavía hay terreno, a pesar de que lean a Yoli Morales, ella ha venido describiendo semana a semana cuántos capitales han salido del país, pero han salido por otra razón, no por la tasa de interés, sino por la desconfianza y la incertidumbre en ya saben quién. Gracias, doctor. Por lo que a mí concierne, estimada Yoli, a mí me parece que es importante entender el tono mañana de la minuta, ¿no? Eso es súper interesante. Me parece que el contenido, si bien coincido con el doctor de que será una baja en 1/4 de punto y que cerraremos inclusive con la reunión de diciembre, de todos modos en 4%, ya no habrá un escenario en diciembre de baja. El tono será de pausa. Desde mi objetivo analítico, no será suave ni fuerte, me parece que será transitorio, que sería una palabra que tal vez aparezca en el documento, y sobre todo explico por qué desde el otro agregado, del otro lado que explica el doctor Tenorio, yo he bautizado a un tercer componente del INPC, ¿no? Subyacente, no subyacente, y un tercer componente que es el pandémico. El gasto pandémico, ¿no?, que está concentrado en el subyacente guión mercancías, ¿no?, y que todos conocemos que está supuestamente orientado a la política monetaria, y el otro que lo compone, pues es el no subyacente agropecuarios, ¿no? Esos dos tienen, a pesar de una agudeza en el interior de la demanda agregada, una expectativa inclusive de largo plazo que no contamina la inflación a 1 o 2 años, ¿no? Entonces, esta orientación de que en algún momento el consumo pudiera regresar, de que pudiéramos estar viendo una recuperación, obedece justamente a que este canal de expectativas no ensucia en el largo plazo la inflación y que eso les va a dar valor, fuerza al escenario de mañana como para apostar a adelantemos el 1/4 de punto y nos quedamos así. Y agrego un último, a ver si el doctor está de acuerdo conmigo. Un tono político en la Junta de Gobierno. Ya hay un tono político por los cambios que va a haber. Y la gente dentro del Banco Central va a empezar a acomodarse ofreciendo un poco de voto para ver cómo mejor. Esa es una apuesta mía, Yolanda. Bueno, el tono político ha ocurrido desde octubre del 2018, cuando la Junta de Gobierno del Banco de México advirtió que la decisión de cancelación del gran proyecto del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no era lo que representaría en términos de dinero, sino el respeto al Estado de Derecho. Entonces, eso fue un tono político de parte de la Junta de Gobierno del Banco de México. Y el tono político continúa, porque si bien es cierto que está como invitado ahí el secretario de Hacienda o el subsecretario de Hacienda en esas reuniones de la Junta de Gobierno, pues no tienen influencia ni tienen tampoco por qué ofrecer algo a cambio de que el Banco Central mueva o no la tasa de interés. Ellos están ahí sentaditos, desayunando y se acabó, nada más. ¿De acuerdo? Pero el tono político del Banco Central va a continuar. Y va a continuar, ustedes lean, por favor, también, aparte de las minutas de decisión de política monetaria del Banco de México, lean los informes trimestrales del Banco de México. Y ahí se podrán dar cuenta en los informes trimestrales del comportamiento de la inflación, que el Banco de México advierte qué factores pueden inhibir o alentar el crecimiento. Y el tono político subyace fundamentalmente en las encuestas también mensuales que publica el Banco de México de las opiniones de los analistas del sector privado, en razón de advertir que la gobernanza, obviamente el respeto al Estado de Derecho y la certidumbre por la parte de la política interna gravitan en contra del crecimiento de México. Excelente, doctor. Hemos agotado ya el espacio y también hemos agotado un poco al doctor. Doctor, lectura ya al reconocimiento que los jóvenes libertarios del centro del estado de Veracruz le van a entregar vía electrónica, ahora que estamos en este asunto de la sana distancia, y le pedimos a la señorita Edny Gabriela, si fuera tan gentil en darle lectura, hacemos la entrega y vamos cerrando. Bueno, Saber y Jóvenes Libertarios otorgan el presente reconocimiento al doctor Raimundo Tenorio Aguilar por su invaluable aportación en la formación del pensamiento económico de jóvenes del centro del estado de Veracruz, preocupados por un escenario de libertades. En la ciudad de Orizaba, Veracruz, a los 11 días del mes de noviembre del 2020. Muchas gracias, doctor Raimundo Tenorio.
Al contrario, agradecido soy yo, y la manera continua en la que yo me ofrezco también estar en comunicación con ustedes es en mi red social, en Twitter, @RaimundoTenorio. Lo tengo abierto a mensajes directos, a quien quiera obviamente conversar conmigo a través de ese medio, con todo gusto. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a los medios de comunicación que nos acompañaron. Muchísimas gracias a Yolanda Morales, de El Economista, por acompañarnos esta tarde. Pero sobre todo, jóvenes, muchísimas gracias a ustedes porque se dan la oportunidad de escuchar, de analizar, de procesar, de permitir que estas palabras de un experto entren en nuestros pensamientos y recalen, ¿ok? Reboten, preguntándonos si lo que estoy escuchando tiene un sentido, tiene un propósito y me es útil. No tengan duda que los esfuerzos que hacen los jóvenes universitarios, que hacemos de este lado quienes promovemos la educación financiera, pero sobre todo los analistas que ya tienen una trayectoria y que son líderes de opinión, en dar de sí. Una oportunidad solamente es exitosa si damos. Y aquí tienen a una persona generosa en su conocimiento, como es el doctor Raimundo Tenorio, que ha querido platicar con ustedes y que yo doy fe que mi contacto con él fue así, espontáneo, y que hoy nos ha llenado de conocimiento. Doctor, muchas gracias. Al contrario, para Muy buenas servirles. noches. Nos encontramos pronto. Un abrazo a la distancia, nos volvemos a ver. Pero mientras tanto, por favor, sean felices. ¿Y saben cómo es la mejor manera de ser felices? Tomando decisiones, ¿vale? Doctor, muchas gracias. Muy buenas noches. Al contrario, muy buenas noches y mucho gusto. Al contrario, el gusto es nuestro. Buenas noches a todos. Gracias. Soy Luis Pérez Lezama y los saludo siempre. Que les vaya muy bien. Muy buenas noches. Hasta pronto. Hasta pronto.